Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 184. Caminé hacia adelante, lentamente. El mundo de la tierra de la fantasía del conejo mágico. Todo se había detenido, y estaba oscuro. Un parque de atracciones silencioso, en sí mismo, era suficiente para evocar pensamientos verdaderamente aterradores. Más aún si yo era el que caminaba al frente. Así se sentiría, escondido en una casa embrujada, disfrazado de fantasma. No sabía si reír o llorar por el hecho de que ahora llevaba un uniforme del equipo de seguridad. Una cosa era segura. La extraña sensación de estabilidad que había sentido dentro del traje de mascota se había ido. Tiene sus pros y sus contras, pero no pude evitar sentir que la tensión aumentaba. Una infiltración a medianoche. ¡Qué situación tan tensa y deliciosa! Y, si me permiten, déjenme decir esto una vez más. ¿Qué espectáculo fue aquello antes? Una trampa gigantesca para cazar un monstruo gigantesco. La destrucción es, después de todo, una de las alegrías más primarias de la vida. ¡Qué espectáculo tan maravilloso fue! Al escuchar la voz de Brown a través del receptor, sentí una familiar y relajada comodidad, y una leve sensación de alivio. Debería alegrarme de que al menos tú estés disfrutando esto. Si el narrador de una historia de terror hubiera dicho que era aburrido después de que le prometiera entretenimiento, me habría puesto a sudar frío. E incluso aparte de eso, este era un momento para alegrarse y sentirse aliviado. Todo estaba procediendo según lo planeado. Splash. Detrás de mí, siguiendo, estaba la mascota azul. No la mascota, sino quien se había quitado el traje de mascota. Solo pensar en ellos me dio un escalofrío por la espalda. Pero al mismo tiempo, alguien dentro de mí soltó un suspiro de alivio. Aterrador, pero al mismo tiempo, se sentía como tener un ejército entero a mis espaldas. Es un alivio que llegamos a un acuerdo justo antes de la ceremonia. Al principio, había querido pedirles que atacaran la zona del conejo mágico justo después de que el parque cerrara por la noche. Decirles, ataquen la zona roja mientras mi resort está bajo asedio. Cómanlo. Pero el momento habría sido inoportuno, y si la mascota azul perdía, sería un desastre. Parece que los dos están igualados. Sospecho que la mascota azul piensa que el conejo mágico es tan poderoso como ellos, por eso esos dos habían mantenido este enfrentamiento mutuo. Si cualquiera de los dos hacía un movimiento, podría significar la destrucción mutua. Dado que la loca mascota roja nunca invadió la zona azul, debe haber algún tipo de equilibrio de poder. Así que tuve que preparar el escenario para que pudieran devorar con seguridad al conejo mágico. Necesitaba proceder paso a paso. Por eso tomé el enfoque más cauteloso que tenía la mayor probabilidad, y eso llevó a este mismo momento. Los empleados y yo nos escondimos en el refugio, y bombardeamos el resort. Luego, junto con la poderosa mascota azul, invadimos la zona del conejo mágico. Por supuesto, había condiciones. Nunca mires atrás. Aún así, no pude evitar escuchar atentamente. Splash. El sonido del agua detrás de mí, la cola arrastrándose por el suelo, algo masivo arrastrando su vientre mientras caminaba, siguiendo detrás. Era audible. Sonaba como el rugido de una ola gigante, o una serpiente moviéndose, o algo extraño, tal vez incluso como alas o bigotes rozando. O como algo pegajoso, arrastrándose por el suelo. Siguiendo detrás, el ser que se había quitado el traje de la mascota azul, algo. Splash. Mis nervios estaban instintivamente al límite. Quizás, a diferencia del conejo mágico, la mascota azul no había tenido toda su identidad absorbida por el parque temático, no había perdido su forma exterior. Los sonidos sugerían que al menos mantenían algún tipo de forma. Por supuesto, no podía darme la vuelta para comprobarlo. Debe haber una razón. Mantuve las letras humeantes, nunca mires atrás, flotando delante mientras caminaba. En algún momento, empecé a poder hacer esto. ¿Mi propio disfraz fue influenciado por la mascota a cambio? De todos modos, seguimos avanzando. El destino era el centro de la zona roja. El castillo de la fantasía del conejo mágico. Ni siquiera les había advertido que guardaran silencio,
Pero incluso la civil rescatada por la Oficina de Gestión de Desastres se mantenía en silencio, pisando con cuidado. Realmente no hay necesidad de eso. Pero quizás por la ansiedad, nuestros pasos se volvieron más como una carrera. El edificio del parque de atracciones, con forma de castillo de colores brillantes, apareció rápidamente de la oscuridad. La instalación más grande e importante de esta zona. Algo debe seguir ahí. Aunque el cuerpo principal del conejo mágico y su horda habían invadido la zona amarilla, habían sido alcanzados por un rayo y enterrados bajo los escombros, seguramente quedaban restos en la zona roja. Y cualquiera de ellos podría convertirse en el conejo mágico. Ahora lo sabía. Esa es la naturaleza de las mascotas. Y con el tiempo, esos restos podrían empezar a funcionar como un nuevo cuerpo principal. Teníamos que encargarnos de ello antes de que eso sucediera. Hemos llegado. Me detuve primero, al escuchar el susurro de la supervisora Lee Seongae. La parte trasera del castillo de fantasía era visible. Sí. Nos habíamos acercado por la parte de atrás, y como correspondía a un palacio de cuento de hadas exagerado, había una puerta trasera ingeniosamente oculta y terminada con tecnología moderna. No impedí que el jefe de sección Lee Jaeon forzara la puerta para abrirla. Crack, screech. La puerta se abrió, revelando un interior llamativo y silencioso en todos sus colores. Cosas que parecían horribles, pero que se exhibían como si fueran solo accesorios de un parque temático, aparecieron en la oscuridad y luego desaparecieron tan pronto como pasó la luz de mi linterna. Gulp. Escuché a alguien detrás de mí tragar saliva. Ahora, busca a tu antojo, amigo. Revisé a fondo cada pared, abriéndome paso hasta la puerta donde la mascota del conejo rojo se habría parado para saludar a los invitados. Y entonces, apareció lo que había estado buscando. Solo personal autorizado. Esto es. Parece un área de personal, quizás. Así es. Incluso el resort tenía una oficina solo para personal autorizado. Recordando cómo había encontrado documentos operativos y sellos allí, supuse que la zona roja debía tener un espacio similar. Si había algún lugar donde pudiera ser reconocido por conquistar la zona roja, esto debe ser. ¿Es este nuestro destino? Asentí. El jefe de sección Lee Jaeon, sin dudarlo, forzó de nuevo la puerta cerrada. Abajo. Apareció una escalera de estilo moderno que conducía al subsuelo. El diseño austero parecía corroído aquí y allá, como si estuviera oxidado por la sangre. Con humo, les presenté a todos las opciones. Elige libremente. Triángulo negro hacia la derecha espera aquí. Triángulo negro hacia la derecha baja. Y me quedé en silencio en la escalera que conducía al área solo para el conejo mágico. Por favor, que al menos algunos fuertes me sigan. La idea de bajar en silencio, sin poder siquiera mirar hacia atrás, con lo que sea que se había quitado el traje de la mascota azul, me hizo sudar frío. Pero sorprendentemente, todos vinieron. ¿Y si me quedo atrás y accidentalmente miro hacia atrás mientras espero? En situaciones como esta, los rezagados siempre mueren. Ese fue un argumento bastante convincente. De todos modos, la exploración en la oscuridad comenzó de nuevo. Mientras descendíamos, pasamos por puertas con nombres extraños, sala de suministros, congelador, sala de almacenamiento mágico, pero las ignoré y seguí adelante. Podía sentirlo. Oh, ese es el instinto de una antigua mascota. Algo así. Los demás me siguieron, haciendo todo lo posible por no mirar siquiera a través del cristal de esas puertas. Finalmente, cuando llegamos al fondo, vi una placa oxidada. Laboratorio de Desarrollo de Mascotas. La puerta estaba medio abierta. Lo encontré. Disculpe, señor. Solo un momento. Desarrollo de mascotas, ¿qué significa eso? Agarré el pomo de la puerta y la abrí de golpe. Escuché a los empleados taparse la boca con las manos para ahogar los gritos. No es de extrañar. Lo que teníamos delante era... Vaya, qué vanguardista. En el centro del enorme laboratorio de desarrollo, un gigantesco cuerpo rojo, solo medio relleno de algodón, era visible. Era una cosa gigantesca, monstruosa. Patas traseras con garras afiladas, alas membranosas grandes y siniestras, una cola cortada, solo la mitad inferior restante. Urp.
La gente se quedó paralizada de miedo. Entonces, una voz animada se alzó a mi lado. «Oh, es un disfraz de mascota. Pero parece inacabado, ¿no? Solo hay la mitad». Así es. Al inspeccionar más de cerca, la parte inferior del cuerpo a medio terminar en exhibición estaba vacía por dentro, con manojos de cabello cortado metidos para sustituir el algodón aquí y allá. Rastros de intentar crear un disfraz de mascota internamente. Con mi visión iluminada por la lámpara, inspeccioné la mitad inferior de la extraña bestia más de cerca. Estaba cubierta de densas escamas. Eran uñas humanas. ¡Ja! Y eso no era todo. Por todo el espacioso laboratorio de desarrollo, había partes que nunca habían sido ensambladas, simplemente esparcidas. Un ojo amarillo con una hendidura vertical, pequeñas membranas parecidas a aletas, enormes garras delanteras de ave, una lengua, trozos de carne de un hocico. Restos del desarrollo de la mascota. Muchos de los materiales insinuaban sus orígenes perturbadores, lo que me provocaba náuseas. Aparentemente, nunca lograron introducir o usar oficialmente esto como mascota para el parque temático. Esta era, después de todo, la zona del conejo rojo, el conejo mágico. Esa forma majestuosa y abrumadora simplemente no encajaba con este parque de atracciones lindo y colorido. El parque temático alegre nunca lo habría permitido. En lugar del conejo, quería usar eso como la nueva mascota. ¿Quién sabe? Pude escuchar a los agentes susurrar. Desarrollando una nueva imagen. Un cliché, pero una idea clásica. ¿Cuál es su opinión, señor Corzo? Creo que podría ser lo contrario. Quiero decir, tal vez estaba tratando de restaurar su forma original con ese traje. El conejo mágico había perdido completamente su forma original dentro del disfraz de mascota. Así que creo que intentó rehacer el traje a imagen de su verdadero yo. Ya sea por instinto o por cálculo. Pero al final, fracasó. Y a juzgar por esos fragmentos, la identidad original del conejo mágico era. En ese mismo momento, algo se movió. ¡Ah! Rápidamente agarré a la civil por la nuca y la lancé hacia los agentes. Slurp. La cola escamosa que la civil había estado mirando fijamente comenzó a moverse, goteando un fluido viscoso. Un remanente del conejo mágico. Se había estado aferrando a la pared interior del disfraz de mascota con forma de cola, retorciéndose. Sin extremidades. Sin colección de órganos o extremidades cosechadas de personas desaparecidas e invitados. Solo el residuo del interior del disfraz de mascota, habiendo perdido su forma original. Pero su astucia y agresión parecían inalteradas. Y entonces. Crujido, 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 crujido. Sonidos comenzaron a resonar por todas partes. Todas las partes del disfraz de mascota en el laboratorio de desarrollo comenzaron a vibrar. Y la enorme masa en el centro comenzó a torcer sus articulaciones, siguiendo la cola. Debajo del disfraz rojo, cosas aún más rojas se retorcían e hinchaban. ¡Ah! Algunos gritaron, otros dudaron en las escaleras, sin saber si correr porque no podían mirar atrás, y los agentes tomaron posiciones defensivas con la civil entre ellos. Deberíamos destruirlo. Siento que podríamos luchar contra este. No, eso no es. Rápidamente sacudí la cabeza y manipulé el humo negro de nuevo. Lo envié hacia la enorme figura que había esperado en silencio en un rincón del laboratorio, la que nos había seguido desde el fondo. El verdadero cuerpo de la mascota azul. El que se había despojado del disfraz de la mascota azul fue envuelto en mi humo negro, momentáneamente oculto de la vista de todos. Ahora. Hice un gesto para que todos evacuaran por las escaleras. Los empleados corrieron a las escaleras en pánico, y yo los seguí, cerrando la retaguardia y apoyando mi espalda contra la puerta del laboratorio. De pie de la misma manera, de espaldas al laboratorio y sudando fríamente, retiré el humo que había enviado a la mascota azul y formé nuevas palabras. Nunca mires atrás. Y entonces. Chapoteo. Un sonido vino del laboratorio de desarrollo. El que había estado dentro de la mascota azul se movió. Para hacer lo que se había prometido. Un paso masivo y poderoso se movió lentamente. Una presencia oceánica. El amo de las profundidades. Hubo un sonido de rechinamiento, como si,
con un sentimiento de arrepentimiento, examinara las piezas dispersas del disfraz de mascota y su contenido. Por fin, este momento ha llegado. Oh, semilla malvada de una tierra extranjera. Devora. Los restos del contenido del conejo mágico en el laboratorio de desarrollo fueron aplastados y absorbidos, como por una marea o un vórtice furioso. Justo como el niño malo, que había sido succionado por su boca en el parque acuático. Devorado. Gritos grotescos, vacío monstruoso. Uk. Urk. Instintivamente, la gente se tapó los oídos y agachó la cabeza, no queriendo presenciar ni aceptar lo que estaba sucediendo. Pero alguien me estaba mirando. El que llevaba la máscara de mascota amarilla. Han Geo sonreía débilmente. Como si ya estuviera completamente subsumido por otra cosa, como si ya no fuera capaz de sentir miedo en esta situación. Como si pudiera darse la vuelta en cualquier momento si quisiera y mirar directamente lo que estaba sucediendo ahora. Un escalofrío diferente recorrió todo mi cuerpo. Pero incluso detrás de mí, la inmensa presencia alcanzó su punto máximo. Una enorme oleada de algo azotó el laboratorio como un látigo o una cola masiva. Y luego, desapareció. Aquellos que se habían tapado los oídos bajaron lentamente las manos. Desde atrás, se podía sentir una voluntad que parecía intentar ser gentil. Está hecho. Y luego, la escalera comenzó a moverse. Se movió como una ola, empujando suavemente a la gente por las escaleras como si estuviera siendo remodelada en tiempo real. ¿Qué es esto? Finalmente, la puerta de «Solo personal autorizado» se abrió, y al salir al exterior, presenciaron algo asombroso. Todos los conejos rojos habían desaparecido del castillo mágico. Los símbolos grotescos que había creado seguían allí, pero cada personaje del conejo que solía llenar el castillo mágico había desaparecido por completo. En su lugar, estaba apareciendo una nueva imagen. Sueño azul. Aquí y allá, la figura de un dragón azul deformado de forma linda aparecía, como si estuviera renovando apresuradamente antes del horario de apertura. Funcionó. El personal me miró, de alguna manera, y yo asentí. La zona del conejo mágico había sido tomada por otra mascota. Completamente. Ahora. Seguro. Lo logramos. Al ver las palabras que escribí en humo, la gente soltó suspiros de alivio. Algunos incluso sonrieron o rieron de alegría, aunque todavía no podían mirar hacia atrás, así que el sonido simplemente escapó de sus bocas. Gracias. Gracias. Dijeron, dirigiéndose a la mascota azul. La sombra detrás de mí, proyectada por mi linterna amarilla, parecía balancearse felizmente. Esa sombra. Un dragón. Jefe de equipo. Un dragón o un imuji. No importa. La jefa de equipo comenzó a decir algo, luego se detuvo. Un pensamiento cruzó por mi mente. A mí también me obligaron a asumir el papel de mascota. Si el que estaba detrás de mí era otra cosa antes de convertirse en la mascota azul. Y si ese traje de mascota de ahora era realmente la verdadera forma original del conejo mágico, ahora perdida. Y si el parque temático alegre había capturado seres poderosos de otras historias de terror o leyendas y los había obligado a firmar contratos como mascotas. ¿El juego de mesa que juegas para entrar al parque temático no venía también del Instituto de Investigación Alegre? Es una sensación extraña. De todos modos, no es algo de lo que preocuparse ahora. Lo que importa es: el conejo mágico ya no está. Incluso si alguien permanece en el resort, ya no hay ninguna posibilidad de ser asesinado por el conejo mágico. Está hecho. Mi corazón se sintió más ligero por eso. Tú eres el que más trabajó, señor Corzo. Gracias a que le diste todo el crédito, esa mascota, que ahora se cree la estrella de un drama, probablemente se volverá aún más engreída. Aún así, estará bien. Conduje al personal fuera del castillo mágico. Estaba amaneciendo. El parque temático alegre pronto abriría sus puertas. Regresamos a la puerta de conexión a la zona amarilla, pero la puerta que habíamos usado ya no era la entrada a Parque Acuático Sueño Azul. Era la puerta que el conejo mágico había instalado. Pero ahora, un cartel diferente colgaba allí.
Puerta de la tierra de la fantasía del sueño azul. La mascota azul, que se había vuelto a poner su traje de mascota, ahora saludaba desde lo que ahora era su propio territorio. El personal saludó torpemente. Dios mío, es como el síndrome de Estocolmo. Eso es probablemente lo que Brown habría dicho, si hubiera estado allí. Pero con la llegada del amanecer, el receptor había perdido su función, y la conexión con Brown ya se había cortado. Aún así, estaba seguro de que nos volveríamos a ver pronto. Colgué el receptor en mi cinturón. Justo entonces, la supervisora Lee Seong-gae se acercó a mí. Esto significa que tienes que volver a ponerte tu traje de mascota ahora. Solo la miré. Si no había otra solución, eso es lo que tendría que hacer. Y entonces, incapaz de seguir a los demás, permanecería en este parque temático como una mascota para siempre. Si dejaba de ser una mascota, no quedaría nada de mí. Desaparecería. Pero entonces... El parque temático alegre ya está abierto. Mientras la música animada señalaba el inicio de las operaciones, mi uniforme del equipo de seguridad se superpuso con un uniforme de personal del resort. Pero no era un traje de mascota. Un uniforme de traje impecable, con una pajarita amarilla. Un miembro del personal. Así es. Finalmente, los cuernos de mi máscara se suavizaron, y me quedé allí como un empleado de pleno derecho de Flower Golden Resort. Señor. Mascota. Estrictamente hablando, no. Este cuerpo era un empleado. ¿Desde cuándo, preguntas? Desde justo antes de que comenzara el espectáculo de iluminación. Porque firmé un contrato de trabajo. Empleador, Golden. Empleado, Corzo. Así es. Traje mi cuerpo original, que había estado esperando junto a la puerta azul, y lo hice firmar un contrato de trabajo. Para que me separara de la mascota. Mientras el ser esté vivo, puedes convertirlo en un empleado. Dado que la ceremonia de la mascota aún no se había realizado, no toda mi mente y cuerpo existían para la mascota. Pero la voluntad de la mascota era tan fuerte que incluso un traje de mascota estándar podía servir como cuerpo, por lo que esta separación se llevó a cabo perfectamente. Así, mi cuerpo original fue separado como empleado. Por eso, incluso mientras estaba enterrado dentro del refugio, el conejo mágico no pudo notarme. Porque yo no era una mascota, sino un empleado. Uf. Sentí un poco de pena de que, como parte del concepto del equipo de seguridad, ni siquiera pudiera esbozar una sonrisa para los pocos miembros del personal que me miraban confundidos. Aún así, tengo que hacer lo que hay que hacer. Por supuesto, hubo problemas con este proceso. Es decir, que mi conciencia estaba dividida en dos. Experimentar la muerte del yo, en el traje de mascota estándar no fue agradable. Pero pude soportarlo. No, tenía que soportarlo. Por este resultado. Ahora puedo irme. Todas las mascotas amarillas, excepto unas pocas estándar, estaban muertas, e incluso el resort se había derrumbado. Aprovechando este momento, cuando el poder de la mascota estaba debilitado, pude renunciar rápidamente como empleado y abandonar este parque temático. En cuanto a la parte de mi conciencia que permanecería, destrozada como una mascota y dejada en una historia de terror. Era horrible, pero tenía que aceptarlo. Sí, como dijo Brown, le hubiera echado todo esto a otro empleado, ambos habríamos sido destrozados por el conejo mágico. Si hubiera intentado eso, mi yo ya debilitado probablemente no habría sobrevivido. De hecho, toda esta expedición al parque temático alegre había sido un evento especial organizado a mi pedido por el director Howe. Incluso si todos se hubieran ofrecido como voluntarios, especialmente Han Geo. Seguía pensando que el director Howe lo había elegido a dedo. Así que, si tenía que soportar algo, era mejor así. Tomé un respiro. Y desde el resort en ruinas, hice que el yo dentro del traje de mascota estándar escapara. Hagamos que todos renuncien primero, luego reconstruyamos el resort. Si invertía las monedas alegres que ganamos al tomar la zona roja, sería fácil. Entonces los empleados restantes tendrían un lugar de trabajo nuevamente, y todos podríamos escapar rápidamente. No debería haber ningún problema. O eso pensé. Buen niño. La mascota azul, de pie más allá de la puerta, me miró en silencio. Luego, levantando la mano al aire, señalaron hacia la zona conquistada por el conejo mágico,
donde ahora se encontraban. Aquí. Buen niño. Tómalo. Espera un minuto. Pero ya estaba sucediendo. El color de la zona transferida por el dragón azul comenzó a cambiar. Los caminos que se habían vuelto azules ahora comenzaron a brillar dorados de nuevo. Y la luz dorada, extendiéndose a lo largo de la mitad del camino, comenzó a ocupar la tierra de la fantasía. ¡Oh Dios! Casi un tercio de toda la tierra de la fantasía, las partes que servían como instalaciones del resort, se tiñeron de luz dorada. Y por todas partes, comenzaron a aparecer decoraciones de mascotas de gatos con coronas de flores en la cabeza. Buen niño. Para ti. No. No. No tenía absolutamente ningún plan de expandir la zona amarilla en absoluto. Todo lo que quería era un poco de dinero para reconstruir el resort. Apenas ahogué un grito ante la cara expectante de la mascota azul que me observaba. Ahora había 7 instalaciones de la zona amarilla. Me estoy volviendo loco. Podía sentirlo. La conciencia de la mascota se estaba hinchando demasiado. Espera, a este ritmo, no podré renunciar. La mascota se está volviendo demasiado poderosa. Comparado con cuando solo tenía la instalación del resort, cosas abrumadoras se vertían en mi mente, apartando mi yo empleado y haciéndome querer volver mi visión a la mascota estándar. No. Si renuncio ahora, me quedará algo. Al borde de ser abrumado por el terror, y en ese momento enloquecedor en que la alegría de la mascota me invadió. La luz comenzó a brillar a través de mi uniforme del equipo de seguridad. Miré hacia abajo. La luz se filtraba de mi muñeca en forma de letras. El tatuaje que actuaba como mi inventario. Y esa luz se desprendió de mi piel y formó un objeto. Su forma era el contrato de empleo. Las palabras que se habían borrado allí comenzaron a cobrar vida. Una persona de nobleza inherente y existencial. El tachado, que previamente había sido dibujado sobre él en negación. Una persona de nobleza inherente y existencial. Desapareció.